Muy bien. Eh, Nuevamente, bienvenidos a todos. Nos toca la quinta porción de Deuteronomio, quinta parashá. Es llamada Shoptim. En español se traduce como jueces. Está ubicada desde el capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Nuevamente la recomendación de cada día de reposo. Por favor, eh, completen la lectura en sus lugares de los capítulos, es necesario. Aquí siempre lo digo, a veces tocamos 1, 2, 3, 10, 20 versículos, pero por cuestiones del tiempo no desarrollamos todos a profundidad. Entonces, por favor, les pido que perseveren en la lectura, que el Señor habla maravillosamente al abrir su palabra. Hoy es 22 de agosto del 2020, en nuestro calendario. En el hebreo empezó un nuevo mes al anochecer del jueves, es el 2 de Elul de 5780, penúltimo mes antes de la gran cita de Yom Teruah, así que no perdamos el hilo, va a ser un tiempo espectacular como todos los años y qué más que prepararnos leyendo su palabra. El versículo que quiero comunicarles esta semana que me habló es que está ahí en primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido a las potestades de este mundo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Sí, nuestro Dios reina y no solamente reina, sino que habita en nosotros y por tanto, por consecuencia de eso, somos más que vencedores. Bien, dicho esto, vamos a hacer como siempre el pequeño recorderis de lo que estudiamos la semana anterior. Habíamos visto sobre la bendición y la maldición. Por favor, alguien de los participantes que me recuerde en qué consistían ambas. ¿Qué significaba que Dios me bendiga? ¿Y qué significa? Sí, Yo, sí. yo, yo. Ya. Lo que recuerdo de lo que representaba en sí la palabra que es bendición y maldición era que bendición se trataba más no tanto de riqueza, de tener o cosas así, sino de haber sido injertados en el pueblo del Señor para poder obviamente escuchar, entender su palabra, y cosa contraria, la maldición. Correcto. Gracias, Susi. Importante anotar que hay dos palabras diferentes para maldición en hebreo. La una, como bien dijo Susi, es la exclusión y el antónimo de bendición. Y la otra vimos que era la disminución de la honra, la humillación. Entonces, eh, en aquellos versículos vimos que producto de la promesa de ser injertados en el pueblo de Israel es que íbamos a escuchar la palabra del Señor, pero que si por cualquier circunstancia nos desviábamos de los mandamientos, íbamos a ser no malditos, sino humillados, íbamos a vivir en constante deshonra, ¿sí? Entonces, tener claro esos conceptitos y esa cuestión. Segundo punto, vimos que el Señor establece una condición súper clara. Cuando entres a la tierra prometida, vas a hacer promesas y debidos procedimientos. El Señor lo establece y dice, no es que porque se acabó el desierto te olvidas de mí, no es que una vez que entres a la promesa se acabó Dios y cada quien viva la fiesta. Vas a cumplir promesas y debidos procedimientos. Entonces, la anterior clase hicimos el ejercicio con Yom Kippur. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la cita que se viene de Yom Teruah. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el debido proceso para la fiesta de Yom Teruah? ¿Qué no puede faltar en ese día?
¿Qué le distingue a esa cita de todas las demás? ¿Qué le distingue de Pascua? ¿Qué le distingue de Pentecostés? ¿Qué le distingue de panes sin levadura? ¿Qué le distingue de tabernáculos? ¿Cuál es la distinción de la fiesta de las trompetas? ¿Se recuerdan? La particularidad fue el debido proceso. ¿Sí? Es hacer sonar el shofar. Gracias. Gracias, amiga Dianita. Entonces, el debido proceso y lo que no puede faltar ese día es hacer sonar el shofar. ¿Y cuál es la promesa detrás de hacer sonar el shofar? ¿Por qué lo hacemos? Porque suena bonito, porque estamos, entre comillas, judaizando. ¿Será por eso? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el sentido de que suene el shofar ese día? ¿Alguien que se une? Tal vez, amigo, la, la promesa de que así también se escuchará sonar cuando venga nuestro Señor definitivamente. Amén. Esa es la proclama. Como está escrito ya en Primera de Tesalonicenses, que entonces escucharemos a la final trompeta y el Señor en un abrir y cerrar de ojos, y todos seremos transformados. ¿Sí? Entonces, así vamos, hay que ir planteándose. El mandamiento es tal, cuál es el proceso y cuál es la promesa detrás de ese mandamiento. ¿Sí? Así vamos a estar asegurándonos de que no estamos siguiendo sabiduría de hombres. Bien, siguiente punto. Vimos las consecuencias de querer descansar a mi manera. De pronto se tiene la idea o se tiende a decir que una vez que se acepta al Señor Jesucristo, he descansado y pare de contar, ya no me incumbe hacer nada más, leer nada más, aprender nada más, hice la oración de fe y gracias, se acabó todo. Entonces vimos qué pasaba con aquellos que decidían descansar a su manera. Y vimos tanto en Jeremías como en Isaías, cuál es la exhortación que hace Dios a aquellos que han puesto su confianza en Egipto. Porque hay que estar claros de que no hay un punto intermedio. No puedo quedarme, no voy a cumplir los mandamientos, pero tampoco voy a ser del mundo. No hay un limbo, no hay un lugar donde Dios no reine. Más bien, Él dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Entonces, si queremos quedarnos en ese punto medio, sepamos que estamos ya volviendo a Egipto. ¿Y qué dice el Señor? Aquellos que han puesto su confianza en Egipto, vengan y prueben la amargura de estar lejos del pueblo. Cómo juntaron agua en cisternas rotas y cómo bebieron agua del Jordán, agua que no sacia la sed. Prueben ahora la amargura de vivir sin Dios. Y son momentos álgidos, son momentos terribles de la vida que Dios no desea que atravesemos por eso. Para ello ha puesto promesas y debidos procedimientos. Y más que ponerlas, dice que no están lejos, no están al otro lado del mar, ni están en el cielo para que digamos quién nos las va a traer, sino que está en nuestro corazón. ¿Cómo? A través del nuevo pacto. ¿Cómo? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él. Siguiente punto. Vimos que entrar en su reposo equivale a reposar de todas mis obras. Es decir, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. En otras palabras, cuando el Señor me dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados que yo les haré descansar, se refiere a eso. Yo les voy a hacer descansar de los trabajos de Egipto, de sus afanes, de sus dolores, de sus aflicciones, y van a reposar en mis mandamientos, en mis promesas, y allí van a encontrar la vida eterna. A veces de pronto se puede usar ese versículo en Hebreos 4 nuevamente para reforzar la teoría de que en el Señor Jesús todo está cumplido, que en la cruz se murió la ley, que ahora vivimos bajo la gracia. No, tales mentiras
ni siquiera las escucha. Y ojo, no estoy diciendo que no vivimos bajo la gracia, pero la gracia siempre existió. No hay un antes ni un después. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y finalmente, lo más maravilloso y la culminación del estudio. Vimos que tanto en Hebreos como en el Salmo 95 decía nuevamente, establece un día, el hoy, o literalmente el día. ¿Quién era el día? Por favor. Jesús. Sí, impresionante. Jesús. Entonces, cuando escuchemos la voz del día, ya no endureceremos nuestros corazones como nuestros padres en el desierto, decía el texto. Basta una palabra y todo se transforma en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando leamos el día, sepamos que está apuntando a nuestro Mesías. Bien, con este pequeño preámbulo, si no hay preguntas, si todo está claro, vamos a enfocarnos en el tema de hoy. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Recordarán que en estudios anteriores se mencionó, o Moisés menciona, has comenzado a mostrar a tu siervo. Y establecimos que no era una cuestión inherente a Moisés, sino al siervo, nuestro Señor Yeshua. Hoy vamos a ver la parte 2 de esos destellos del Mesías, de aquello que, como él dijo, no hablaron acaso de mí Moisés y los profetas. Pues hoy lo vamos a ver, si Dios permite y si tiene misericordia, tan claro como el agua, que siempre estuvo ahí. Bien, vamos a iniciar, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16, versículo 18 de Deuteronomio, por favor. Bien, entonces, esta porción hablará en gran parte de la legislación de Israel, cómo se manejaban los asuntos judiciales, qué procedimientos había que seguir en caso de, qué cosas no había que hacer. Si se quiere decir a modo muy amplio, un énfasis en la Constitución de Israel, así a modo amplio y en términos de hoy en día. Sí. Entonces vamos a leer versículo 18. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, ¿qué es un juez? Y esta palabra que aparece aquí, Shoptim, específicamente. Juez, cuando la Biblia más bien dice juez, no es en un sentido destructivo, como se ve en la imagen ilustrativa, lanzando una sentencia con ira y destructiva. O sea, a la final castigo para corrección de parte de Dios. Pero cuando se usa esta palabra juez, no es con el fin de dictar una sentencia, sino más bien con el fin de defender. Y para entender esto tenemos que rememorar un poco el libro de los jueces. ¿Con qué propósito fueron puestos cada uno de los jueces a lo largo del tiempo? ¿Cuál fue su propósito? Defender al pueblo de Israel, defender la honra del pueblo de Israel, alejar a los invasores y, por supuesto, que el pueblo vuelva a tomar el camino de Dios. Entonces, aquí un juez, como ustedes pueden ver en la pantalla, y cuando se usa esa palabra, no es en el sentido de condena o de sentencia, sino más bien en el sentido de defensa. Y encontraremos en el Salmo 43 que dice, júzgame, oh Dios, por expresión un tanto confusa. Si le pido que Dios me juzgue, ¿cuál va a ser mi sentencia? La muerte, rápido y sencillo, sin darle mucha vuelta.
pero el sentido va más allá. Cuando se le está diciendo, júzgame, oh Dios, viene en el sentido de defiéndeme, ¿sí? Restablece mi honra. Entonces, en ese sentido se usa la palabra juez, ¿ok? Segunda acotación que vamos a hacer aquí al versículo 18 es que en nuestras traducciones comúnmente dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Comúnmente dice ciudades, pero como tienen en pantalla, la palabra que se usa en ciudades significa mejor puerta. ¿Y por qué dice jueces y oficiales pondrás en todas tus puertas? ¿Qué sentido tiene? Una puerta es símbolo del poder político y judicial de un pueblo, en donde está toda su legislación. Recordemos que antes las ciudades eran amuralladas y el que tenía dominio sobre la puerta podía tener dominio sobre la ciudad, para bien o para mal. ¿Cómo entendemos esto para que no parezca simplemente conjetura y parezca que nos estamos inventando? Vamos a abrir un momento la palabra en Juan 10, versículo 7. Y si estamos ahí, por favor, que nos ayuden leyendo. Amén. Amén. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sigo? Hasta ahí, Susi. Gracias. Ay, Muy amable. Entonces, esa aclaración importante. Yo soy la puerta. Dice que el que por mí entrare es porque escuchó la voz del pastor. Pero si alguien intenta entrar por otro lado, es considerado ladrón y salteador. ¿Qué está diciendo entonces Yeshua al decir que es la puerta? Que él domina la ciudad. Y como dijo él, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor es el único que permite el ingreso y asimismo la salida del pueblo de Israel. Entonces, cuando dice que eres la puerta, está dejando en claro quién es la autoridad. ¿Y quién más que Dios para ser la puerta de Israel? ¿Ok? Entonces, volviendo a Deuteronomio, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus puertas, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán o defenderán al pueblo con procedimiento de justicia. ¿Sí? Versículo 19. No tuerzas el debido proceso, es decir, no cambies los mandamientos, no cambies la manera en que se deben efectuar las cosas. No distingas rostro. ¿Se acuerdan que lo hablamos, no? El hecho de ni te conozco ni me interesa quién eres. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Como tienen en pantalla, lo he resumido de la siguiente manera. Soborno es la venta en los ojos, la enredadera de todos los justos. No tenemos que profundizar mucho en eso. Creo que en las noticias hay testimonio todos los días de la realidad de nuestro país en ese ámbito. Versículo 20, uno de los versículos más geniales. Me encanta. La justicia perseguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Nuevamente en consonancia. Quiero entrar a la tierra prometida, que en nuestro caso es la Jerusalén celestial. La respuesta es sí. Pues bien, no va a ser haciendo lo que yo quiero. No va a ser haciendo lo que yo quiero, sino persiguiendo la justicia. La palabra que aquí aparece es tzedek. ¿Qué significa esto de la justicia? Para que no quede subjetivo al significado de justicia que cada uno podríamos tener, sino de acuerdo a la palabra,
La justicia es la aplicación del debido proceso, la aplicación del mishpat. ¿Cómo evoco la justicia? Aplicando lo que está escrito. Y tenemos ahí algunas características en pantalla. La justicia que Dios dispone en su palabra es tan perfecta, tan agradable, que causa el arrepentimiento, el redargüimiento sobre el que viola el mandamiento. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? ¿Dónde vemos esto ejemplificado tan claramente? En el pasaje famoso de la mujer ramera, cuando va a ser apedreada. Sea que, pues bueno, el juicio iba a ser llevado de una manera injusta, de cualquier manera, viene nuestro Señor y persigue la justicia. Y entonces pone la barrera alta. Primero dice, el que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. Adelante. Todos se fueron. Y él, que estaba en completa autoridad para ejecutar a la mujer, dice, ¿quién te juzga? Yo no te juzgo. Vete y no peques más. Fue tan perfecto el juicio divino que ya sabemos cómo se transformó la vida de esa mujer. ¿Sí? Impresionante. Entonces, esa es la característica del juicio divino. Causa el redargüimiento o el redarguir de la persona que violó el decreto. Esta justicia, cuando la ejerzamos, no va a tener reproche, no tiene dónde hallarle la quinta pata, así vulgarmente. No hay alterabilidad. No es que los tiempos cambian, no es que eso era en la antigüedad, que ahora la ley de género, etcétera, etcétera. La justicia es la justicia. Y el hecho de no oírlo simplemente es equivalente a ser un delincuente. ¿Sí? No porque lo digan los jueces, sino porque es directamente lo que Dios manda, lo que Dios escribió. Tercer punto, cuando yo aplico el debido proceso, estoy trayendo o materializando el carácter del Señor. Ya lo hemos dicho, pero cuando alguien me da un golpe en una mejilla y yo pongo inmediatamente la otra, estoy evocando a nuestro Señor Yahushua. Sí, o Yeshua, o Jesús. Ustedes son lo mismo. Pero cuando yo hago eso, ¿qué estoy evidenciando a su vez? Que efectivamente la mente del Cristo reposa sobre mí, a la unción del Santo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del debido proceso. No solamente que es el deber ser de las cosas, sino el reflejo de Dios en mi vida. ¿Ok? Avanzamos. Versículo 21. No plantarás para cera, ningún árbol cerca del altar de Hashem tu Dios. ¿Por qué? ¿O cuál es el sentido de esto? ¿Por qué el cambio tan drástico de idea? En la imagen que tienen en la parte inferior de la pantalla, pues es una estatua de culto a la deidad de Asera que reposa en el Museo de Estambul. Entonces, para que tengamos una idea. Cuando dice no plantarás para cera, se refiere a que en los tallos gruesos de los árboles, ellos representaban la imagen de dicha diosa. Pero no solamente está diciendo que no plantes un árbol dedicado para ella cerca del altar de Dios. No solamente ese árbol, sino que ningún árbol, sea cual sea el motivo, sea adorno, sea ornamental, para que dé buen olor, etcétera, etcétera, nada podía estar cerca del altar de Dios. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Ni cortos ni perezosos, el pueblo de Israel iba a decir lo que dijo en el desierto. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y plin, el becerro de oro. Y es lo que pasa hoy en día.
se da crédito a todo menos a Dios. ¿Sí? Entonces, para que no se diga el árbol me habló, ni para que se pueda interpretar que es el árbol milagroso, el Señor dice, ningún árbol, ni de cerca, ni ornamental, ni para que dé sombra, mucho peor si es para honrar a otros dioses, nada de nada. ¿Ok? Entonces, este es un pequeño preámbulo de cómo se va desarrollando la porción. Y ahora nos vamos a saltar hasta el versículo 18 para enfocarnos en el tema de hoy. Has comenzado a mostrar a tu siervo. Capítulo 18, versículo 9. Antes de proseguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo va muy claro? Amén. Está claro. Gracias, Susi. Chévere. Bien. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9. Esto que vamos a leer se puede leer tal cual como dice la traducción, no hay problema, se puede leer así, o se lo lee con un poquito más de autoridad diciendo, porque entras a la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, porque es un hecho, porque de que vas a entrar, vas a entrar. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellos gentiles, de los gentiles. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a los gentiles delante de ti. Entonces, del versículo 10 hasta el versículo 12, ¿qué es lo que está diciendo? Mucho cuidadito con querer anticiparte a lo que viene en el futuro. Cuidadito con en el Shabbat estar leyendo la Biblia y mañana estar leyendo el horóscopo del señor Mercado. Cuidadito, cuidadito, tengas esa tentación. Versículo y en el 12 dice, porque por esto mismo yo les he hecho a los gentiles que están poseyendo la tierra. Por esta razón. Versículo 13. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Nuevamente, más allá de que sea esto un mandamiento, vuelve a ser una promesa. Y si se lo lee al revés, como lo tienen en pantalla, se entiende mejor. Junto con Dios serás perfecto. Ojo, no dice delante, sino junto. Junto con Dios serás perfecto. Dicho de otra manera, como lo explicó nuestro Señor, separados de mí, nada podréis hacer, nada pueden hacer. Solo cuando estemos injertados en Israel, pegados a los pactos de la promesa, allí alcanzaremos la perfección. La buena obra que se empezó será completada hasta la venida del Señor. Entonces, anotar eso en el versículo 13. Perfecto serás junto con el Señor tu Dios. O al revés, si quieren entenderlo mejor. Junto con Dios serás perfecto. Versículo 14. Porque estos gentiles que vas a poseer o a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. A ti no te compete llevar esas costumbres. Y como lo dijo, no recuerdo bien si es Pablo o Pedro, basta ya de hacer las cosas que agradan a los gentiles, entre las cuales incluyen toda la superlista larga que menciona allí. Alto. Hay que dejar las gentilezas, en sentido alegórico. Y aquí pone el contraste. Esto que tienen ahí es mi añadidura. Antes, si quieres saber lo que viene en el futuro o lo que fue ya, o si quieres saber qué mismo estás haciendo ahí en el presente, si ese es tu objetivo,
vas a hacer lo siguiente. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él escucharán. Entonces pone 3 características. Un profeta que va a estar en medio de ti. Segundo, va a salir de tus hermanos. Y tercero, será como yo. A él sí puedes. Y solo a él está permitido que nosotros levantemos el oído. ¿Recuerdan las implicaciones de la palabra Shema o escuchar? Que nomás implicaba 3 ámbitos importantes. Oír, entender y obedecer. Cuando dice escucha Israel, está diciendo en primer lugar, presta oído, entiende lo que te estoy diciendo y obedece. Sí, esa es la implicación de la palabra hebrea. Entonces, a eso está diciendo. Si quieres, pues adelantarte al futuro, si quieres saber lo que pasó antes, si quieres saber cómo direccionar tu vida, no dirijas tu mirada a lo que hacen los gentiles, sino estate atento al profeta que yo voy a levantar delante de ti, profeta de en medio de ti. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Recordemos que el día que se recibió los mandamientos, el pueblo le dijo a Moisés, anda tú y nosotros escucharemos. Pero si no queremos escuchar a Dios directamente, porque ciertamente moriremos. Entonces aquí está evocando esas palabras. Y es interesante que la palabra que se utiliza ahí para asamblea es la que se traduce naturalmente como iglesia. Entonces, ¿qué vamos a notar? Que la iglesia no nació en Hechos 2. La iglesia estuvo presente desde el monte Horeb o monte Sinaí. Nada más que al traductor no le interesa que esa idea se prolifere, pero los hechos están ahí. ¿Sí? Entonces, tranquilamente se puede leer en el versículo 16, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la iglesia, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que muera. Versículo 17, y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. ¿Sí? Entonces, este profeta iba a estar en medio del pueblo, iba a salir de en medio de los hermanos, iba a ser como Dios, iba a tener sus palabras y él iba a hablar, aquel que podíamos escuchar. Entonces, la pregunta aquí es cómo identifico a ese profeta, o cómo sé quién es, porque desde Moisés hubo varios profetas, varios hombres virtuosos que hablaron las palabras del Señor, que denunciaron la maldad del pueblo e hicieron, cuando el Señor lo permitió, volver el corazón al Dios de Israel. Entonces, ¿cómo identifico aquí de quién está hablando? ¿Quién es este profeta? ¿Por qué Dios hace tanto énfasis? ¿Por qué no lo revela? Eso es lo que vamos a estar resolviendo hoy. Y vamos a abrir Isaías capítulo 51, versículo 12. Y para seguir en la lectura, vamos a preguntar al distinguido público cuál era la función de un profeta o cuál es la función de un profeta. No es hablar de parte de Dios, advertir. ¿Con qué objetivo? Anunciar las buenas nuevas del Señor.
¿Listo? ¿Alguien más que se anime? Gracias. ¿Nadie más? Bueno, un profeta, como bien dicen, habla palabra del Señor, anuncia las buenas nuevas, pero con el objetivo de hacer volver el corazón a la Torá. Ese es el objetivo del profeta. Y puede hablar cosas actuales o también sobre el futuro, pero profecía no es adivinación. A veces se escucha de pronto en las congregaciones, llega tal persona y le dice, profetíceme sobre mi vida, cuándo me voy a casar, cuándo me voy a comprar la casa, etcétera, etcétera. Entonces la profecía no viene con ese objetivo, sino más bien con el hecho de hacer volver el corazón a la ley. ¿Pueden ser hechos del futuro? Sí, pero no necesariamente. Ok, entonces, entendiendo eso, vamos a leer lo que dice Isaías 51, versículo 12. Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Gracias, Lucy. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? Siga nomás, Lucy. Dele nomás. Ya le aviso. Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será liberado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, el Señor, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí. Extiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación del Señor, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo el Señor, Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Ahí, Lucy, gracias. Chévere. Entonces, ¿qué nos empieza hablando en el versículo 12 de Isaías 51? ¿Y cuál es el contexto de todas estas palabras? Es la cautividad de Judá. ¿Sí? Por eso dice que ya no, de todos los hijos que dio a luz, ya no queda ninguna que la sostenga. Tanto Israel como Judá fueron llevados cautivos. Asolamiento total en la tierra de Israel. No quedaba nada. Bebió del cáliz de la ira, dice el Señor, hasta los sedimentos. Y está ebria y no de vino, aturdida. Pero eso se acabó, porque hace la pregunta,
En el versículo 19, ¿quién se dolerá de ti? ¿Quién se consolará? Y en el versículo la responde, yo mismo soy el consolador de ustedes. Es decir, Dios mismo iba a consolar al pueblo. Pero hay que preguntarnos para este punto, ¿qué es consolar? Cuando Dios dice que va a consolar al pueblo, no está diciendo en un sentido afectivo de ven, no pasó nada, tranquilo, todo va a estar bien. No, en el sentido hebreo, el hecho de consolar tiene el objetivo de volver al estado original. ¿Sí? Como restaurar una obra, una pintura vieja, volver al estado en el que fue construida. Y de eso se trata la consolación, volver al pueblo a lo que debió haber sido en el principio. ¿En qué principio? En el jardín, viendo cara a cara a Dios, a ese principio. Y a esa consolación es la que debemos volver. Entonces, para hacer un contexto súper general y súper amplio de lo que está pasando y de lo que habla el profeta, empieza en Isaías 40 diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo. Pide eso, consuelen, consuélenlo, devuélvanlo al estado original. Y como punto 2, Dios envía esa palabra y ¿qué responde el pueblo? Raquel llora sobre sus hijos, se niega a ser consolada. El pueblo, lejos de aceptar esa consolación, de buscar el medio para volver, pues decide seguir en la cautividad. Y a eso responde el Señor. Aunque no les guste, aunque ustedes no quieran, aunque no haya quien les levante, aunque todos hayan sido dispersos, yo soy su consolador. Yo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto en respuesta a lo que estamos viendo sobre el profeta en Deuteronomio? ¿Cuál es la diferencia entre los profetas y el profeta? Los profetas podían pasar hablando 40 años, 50 años, que si Dios no lo permitía, no escuchaban la palabra y ese corazón quedaba naturalmente endurecido. Eso pasó con Jeremías, predicando 40 años de la cautividad y nadie le hizo caso y no se pudo evitar lo inevitable, la cautividad. Pero, ¿cuál es la distinción de este profeta? Que iba a efectuar la consolación. Y es lo que dice el versículo 51, el 12 del 51. Nadie puede consolar a Israel como Dios mismo lo haría. Nadie tiene el poder y la autoridad para que con una sola palabra el corazón de piedra se destruya. Entonces, es la primera diferencia. ¿Cómo vamos a distinguir? Que el único que puede consolar a Israel, el único que puede ser el profeta 100% efectivo, es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, para desmenuzar esta idea un poco más, avanzamos hasta el versículo 7 de Isaías 52. ¿De pronto hay alguna duda hasta ahí? ¿Estoy yendo claramente o enredé las cosas mucho? Déjenme saber, por favor. Está claro. Chévere. Gracias. Entonces, versículo 7 de Isaías 52. Consultando algunas fuentes, algunos sabios de la escritura hebrea y del lenguaje, me permito presentarles a ustedes una traducción del versículo un tanto mejorada que ayuda a entender mejor lo que quiere decir el versículo. ¿Sí? Entonces, voy a leer nuestra traducción y luego traduzco los pequeños cambios que se hicieron para entender mejor. Dicen nuestras versiones normales: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Listo. Ahora vamos a leer la diferencia, la tienen en la pantalla. Cuán hermoseados están sobre las montañas los pies del anunciador. Primero, está hablando de uno solo, de alguien en particular, del que iba a consolar, del que se anunció como consolador de Israel,
va a hablar las características de aquel. Dice, repito, cuán hermoseados están sobre las montañas los pies del anunciador, del que hace oír Shalom, el que anuncia el bien, el que hace oír la salvación. Entonces, he puesto en amarillo las características de aquel que se para sobre las montañas. Primero, es un anunciador. Segundo, con sus palabras derrama Shalom. Tercero, anuncia el bien. Cuarto, hace oír la salvación también. Entonces, vamos a ver quién lo logró, quién hizo oír el Shalom en primer lugar. Juan 14:27, por favor. Y quien lo tenga nos ayude con la lectura, si fuese tan amable. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Amén. Entonces, ¿quién hizo oír Shalom? ¿Y quién es nuestra paz? Nuestro Señor Yeshua. ¿Quién nos hizo escuchar el Shalom de Dios, que no es como el mundo? Él y nadie más que Él. Primera característica. Cuando dice que anuncia el bien, o en nuestras traducciones dice las nuevas del bien, las buenas nuevas se conoce como el Evangelio. ¿Y qué es anunciar el bien? ¿O qué es el Evangelio? Es el anuncio del que es bueno. El anuncio de quién es el único justo, quién es el único verdadero. Ese es el Evangelio. No son los 4 libritos que están ahí en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Juan, Marcos. No es solo eso el Evangelio. ¿Se los llama así por practicidad? Sí, pero el Evangelio corresponde, o su característica es anunciar el bien. ¿Y quién es el único bueno? Dios. Entonces, este anunciador venía a hacer entender al pueblo de una vez y por todas que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero a través de este profeta, escuchando las palabras de él, se podría buscar al que es bueno. Y en consecuencia de escuchar el Evangelio, de andar en su paz, de oír las palabras de este profeta, conoceríamos la salvación. En consecuencia de todo eso. Entonces, el profeta del que habla Moisés no solamente hablaría el Evangelio, sino que encarnaría el Evangelio. ¿Quién es la Torah hecho carne? ¿Quién es la palabra de Dios viviente? Nuestro Señor Yeshua. ¿Y quién nos trajo la salvación? ¿Por quién fuimos salvos? No por obras ni por precio de este mundo, sino por su sangre preciosísima. Nada más que por Él. Entonces, ¿sobre quién se está refiriendo Moisés cuando dice el profeta? ¿Y sobre quién se refiere el versículo 7? Sobre el que anuncia, el que hace oír Shalom, el que hace oír la salvación, el que anuncia el bien. Y al versículo final dice, el que dice a Sión, tu Dios reinó. ¿Cuál es la diferencia entre reina, como tenemos en nuestras versiones, y reinó? Mencionarlo en pasado habla la necesidad de que había otro gobierno en el mundo antes de esa victoria. Entonces, ¿quién gobernaba el mundo? ¿Quién estaba en completa autoridad en el mundo antes de la muerte de nuestro Señor y Dios? Satanás. Entonces, si decimos, como está en presente, tu Dios reina, estamos negando de que hubo otro gobierno en el mundo. Es decir, estamos en pocas diciendo que Satanás nunca hizo lo que quiso aquí en el mundo. Pero si decimos tu Dios reinó, estamos hablando de la necesidad de una conquista, la necesidad que había de venir a destruir ese enclave de las tinieblas para que Yeshua sea coronado como rey aquí en la tierra. Y eso es lo que dice Filipenses 2:10-11. Vamos a leerlo, por favor.
Filipenses 2, 10, 11. Quien lo tenga, por favor, nos ayuda con la lectura. Amén, mi hermano Carlitos. Muchas gracias, hermana María. Filipenses 2, 10 dice la palabra. ¿Para qué al nombre de Yeshua doblan la rodilla? Todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Yeshua es el Señor para honra de Dios Padre. Amén. Entonces, cuando Él vino a morir, vino a cumplir ese propósito. Destruyó el enclave de las tinieblas para que ya no confesemos con nuestras obras a Satanás como rey del mundo, sino ¿a quién? A Yeshua. Que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor o es Dios. Y en Hebreos 2:14 dirá, así que por cuanto los hijos que participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Entonces, cuando dice, el que dice a Sión, tu Dios reinó, en pocas está diciendo lo que dijo en la cruz. Consumado es. Se acabó. Victoria para siempre. Y lo que dice allá en Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Con la misma muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, esas son las características del profeta. ¿Quién más podía cumplir eso? ¿Quién iba a tener tanto poder para poner su vida y para volverla a tomar, sino Dios mismo? Digamos en el versículo 8, de pronto aún no se desvela la identidad y vamos a seguir viendo hacia dónde sigue apuntando el profeta. ¿Sí? Entonces, el versículo 8. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí. Amiga Eileen. Amigo, a ver, entonces ya me confundí un poco. El profeta nos dice todavía, no se nos revela, pero bueno, ya se nos van dando pistas. Pero y entonces Moisés también era un profeta, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que les contaba. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas y el profeta? Primero, que este profeta iba a hacer escuchar el shalom, iba a hacer escuchar la salvación, iba a anunciar al que es bueno, iba a afirmar el reino de Dios en la tierra. Y entonces vamos viendo con evidencias quién es el único que lo cumplió efectivamente, quién es el único que tiene tanto poder para llevar eso de las palabras a los hechos. ¿Quién es el único que lo hizo? Jesús. Yeshua. Correcto. Pero Entonces, entonces, sí. la función de los otros profetas sería solo anunciar al profeta mayor. Amén. Eso es. De mí hablaron Moisés y los profetas, dijo el Señor Yeshua. Preparar camino hasta que venga nuestro Señor y Dios. Hacer volver el corazón para que cuando Él se nos presente, nosotros no digamos quién es, como pasó con nuestros hermanos de Judá. ¿Ok? Entonces, cuando nos decías que el profeta es mandado a consolar, pero ellos no lo logran completamente, sería como que hacen solo en parte la función del profeta o anuncian su función definitiva. Repíteme la pregunta, por favor. Bueno, yo entendí de lo que estábamos revisando que una de las funciones del profeta es mandar a consolar, pero no hay quien consuele como Dios mismo. Entonces ellos hacen en parte la función de el profeta definitivo, ¿o no? Como está escrito, todo aquello era sombra de lo que había de venir.
daban un tráiler, digámoslo así, de lo que iba a pasar. Porque Isaías dijo, yo soy vuestro consolador. Y aquí en el versículo 8 vamos a ver que marca una acción. Pero cuando se cumplió eso, no fue hasta mucho tiempo después. Entonces, como dije al principio, los profetas sí pueden enmarcar una acción en el futuro. Y es lo que vamos a ver a continuación. Estaban esbozando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mejor ahí? Sí, amigo, muchas gracias. Chévere. Isaías 52, versículo 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Dios vuelve a Sión. Esto es literal, hermanos. Ojo a ojo, todos vieron cómo nuestro Señor entró triunfalmente a Jerusalén. Cuando decían, bendito el Hijo de David. Fue en ese momento cuando se cumplió. Aquí está hablando de la primera venida. Ojo a ojo verán cuando Dios vuelva a Sión. Ojo a ojo. A nadie se le escapó. La presencia de Dios no fue oculta, sino que en ese momento todos lo recibieron. Cuando fue montado en el pollino y le lanzaban rosas, ramos, sus mantos, y lo adoraban y le aclamaban. Alzaban la voz en júbilo. Versículo 9. Cantad alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén o destrucciones de Jerusalén, porque el Señor consolará a su pueblo, a Jerusalén redimirá. Alegrémonos, tenemos promesa de consolación. Sí. Versículo 10, aquí viene lo importantísimo. Dios desnudó su santo brazo ante los ojos de todos los gentiles, y los confines de la tierra, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué quiere decir esta cuestión de desnudó su brazo? Dejó su gloria, se disminuyó, dejó de ser, dejó todos los atributos de la deidad y vino en forma de hombre. Se disminuyó al tamaño de una semilla de mostaza. Se humilló y vino a ser siervo. Cuando dice el versículo 10 que desnudó su brazo, el brazo de su santidad, se refiere a cómo nuestro Dios Yeshua no se aferró a toda su grandeza, sino que vino a morir y a ser humillado. Y esto a ojo de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Nosotros no somos los confines de la tierra. ¿Qué hacemos al otro lado del mundo entendiendo Torah y el Evangelio? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es esto posible? Es porque el profeta nos está hablando. Versículo 11. Apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salid en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios del Señor, porque no saldréis apresurados, ni irán huyendo, porque el Señor irá delante de ustedes, y Él congregará a ustedes, el que los congregará a ustedes es el Dios de Israel. Versículo 13. En nuestras traducciones, lamentablemente han puesto prosperado. ¿Con qué sentido? No lo sé. Pero, nuevamente, con permiso de todos, me permito hacer una aclaración en el versículo 13. He aquí, mi siervo causará entendimiento. La palabra que de allí traducen no es prosperar en ningún sentido ni de ninguna manera, sino el hecho de causar entendimiento. He aquí mi siervo causará entendimiento, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto,
Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Voy a leerlo en otra versión que se me hizo más fácil. Dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, es decir, como vieron la destrucción de Jerusalén, como vieron que fue destruida hasta sus cimientos, así fue desfigurada la apariencia más que de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Como destruyeron Jerusalén, e incluso peor, fue el herido por nuestras rebeliones, aplastado por nuestras iniquidades. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿No es eso lo que nos pasó? Empezamos a leer aquellas historias que nunca habíamos escuchado en nuestra vida, de Abraham, de Moisés, de los profetas, de la dispersión. Y no solo las vimos, sino que de aquello que no habíamos escuchado, empezamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque una característica de este siervo, que también es el profeta, es causar entendimiento en el corazón. Entonces, ahora sí, si de pronto había alguna duda, ahora sí podemos decir quién es el profeta del que hablaba Moisés. No es otro, Jesús. Yeshua. Amén. ¿Quién nos congregó al Dios de Israel? Él. ¿Quién consoló a su pueblo? Él. ¿Quién vio cuando él volvió a Sión? Todos. ¿Quién nos hizo entender la Torá? En Jeremías 31:31. Ya no dirá nadie más conoce a Dios, sino que desde el más pequeño hasta el más grande, todos sabremos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Porque la Torá habita en nuestro corazón gracias a su sacrificio. Y es por eso que podemos ver lo que nunca nos fue contado y entender lo que nunca habíamos escuchado. Versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién se imagina tanta maravilla? ¿Cómo es posible que hayamos accedido a eso? Nosotros los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo alcanzamos tanta gracia? Fuimos acercados gracias a su muerte. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Entonces, aquí hago una aclaración importante para que no nos confundamos sobre el brazo o algo por el estilo. Fíjense cómo se escribe brazo en hebreo. Fíjense las letritas. Se lee Sroa, ¿sí? Pero de la misma manera, con las mismas letras que les he puesto abajo, se escribe Sera. ¿Y qué es Sera? La simiente. Solamente cambian las vocales, ¿sí? Fíjense cómo son los mismos trazos, ¿ok? Lo único que cambian son los puntitos, son las vocales. Entonces, en vez de leer brazo, tranquilamente se puede leer simiente. Y abramos en Gálatas 3:16 para ver quién es la simiente. Y cuando lo tengan, por favor, me ayudan con la lectura. Gálatas 3:16. ¿Alguien? Amén. ¿Sí? ¿Alguien? Amén, mi hermano Carlitos. Sí, porfis. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo.
Muchas gracias, hermana María. ¿Alguien tiene otra versión, por favor? No está mal, sino que la han traducido ahí como descendencia. Bueno, pues la leo yo, no hay problema. Dice en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si en vez de leer y sobre quién se ha manifestado la simiente de Dios, leemos y entendemos sobre quién se ha manifestado el siervo, sobre quién se ha manifestado el profeta, sobre quién se ha manifestado el Mesías, sobre nosotros. Se puede hacer ese cambio para entender mejor el texto. ¿Ok? Vamos claros hasta ahí. Amén. Amén, Carlita. Chévere. Entonces vamos a finalizar yendo a Lucas 2:21, por favor. Dice Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, Yehoshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Entonces, lo que dice Isaías, que nos alegremos porque Dios consolará y redimirá, pasado mucho tiempo, vemos que aún había gente que le estaba esperando. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, volviendo acá, ¿qué decía versículo 10? Iba a desnudar el brazo de su santidad y todos verían la salvación. Cuando vio la salvación, ¿qué más vio? Vio al que iba a hacer oír el shalom, vio al que iba a anunciar al bueno, vio al profeta, vio al Mesías, vio la consolación de Israel. Entonces, ¿quién es la consolación de Israel? Nuestro Señor Yeshua. ¿Quién es aquel profeta? Él. Todo es Él, todo encaja para Él. Amén. Y con esto, mis queridos hermanos, terminamos la enseñanza del día de hoy, revelando quién es el profeta y por qué Moisés dijo: has comenzado a mostrar a tu siervo. No sé si quedó claro, si me expliqué bien, si se entendió todo. Preguntas, por favor, si las hubiere. Sí, amiga. Amigo, entonces podríamos entender que a partir de Moisés empiezan las pistas del profeta. ¿Solo a partir de Moisés? No, desde antes. Desde Génesis también tiene varias alusiones al Mesías y siempre estuvo presente en la Escritura. Como vimos, desde Génesis estuvo un plan, desde los primeros versículos, y desde allí ya se menciona al Mesías. Pero pues, sí. Entonces, ¿por qué solo, o por qué Moisés menciona que
ha empezado a mostrar a su siervo? O sea, ¿por qué sienta ese punto de referencia? Porque pues para él empezó a ser así. En otro lado también sucede con otros profetas que se inclinan ante, también les es revelado, y en ese momento también empiezan para ellos a conocer al siervo. Ok, entonces era, ajá, para la revelación para él. Claro, es por ejemplo, cuando Dios le revela el nombre a Moisés en Éxodo, lo revela desde ese momento, entonces podríamos preguntar, ¿y cómo es que lo escribe en capítulos anteriores? Pues es retrospectivo. Entonces, todo empieza desde que lo revela él y luego lo revela a otros posteriormente. Cada quien con su experiencia personal. Ya. Ok, amigo. Gracias. Ok, amiga. Otra pregunta, queridos hermanos. Bueno, si no es así, espero que en verdad hayan entendido. Vamos a finalizar esto de aquí.